Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y sé que estaréis flipando por la calidad del puto setup. Bueno, el setup es un micrófono y yo, sino que se ve muy bien tanto el vídeo como el audio, y la realidad es que tengo todos los materiales necesarios para poder grabar a esta calidad y hacer este contenido, pero no sé por qué no lo estaba fusionando todo, o sea, soy tonto. En fin, antes de empezar el vídeo, quería deciros que he empezado a colaborar con Gorletic, ¿vale? He empezado a colaborar con los chicos de Gorletic, es la mejor marca de calistenia. Ya sé que también dije que Cali Athletics era la mejor marca de calistenia, pero sinceramente no había probado esta y los materiales están por encima. Y no lo digo, o sea, de verdad que podría sonar a que lo típico cada vez que estás con una marca dices que es la mejor, pero de verdad pienso que los materiales de estas son mejores y lo digo en serio. La madera es súper rugosa, el agarre es brutal, la cinta con la que el simple hecho de que se puedan pegar para transportar porque tienen un imán es brutal. Y luego os voy a enseñar algo yo nunca había probado y que me han mandado también los chicos de Gorletic, que es algo que tienen un apartado en su web de hand balance, solo para pino. Los que me seguís en Instagram ya lo habéis visto, pero estos son unos canes, ¿vale? Supongo que os pondré algún vídeo por aquí de cómo se montan y tal, pero esto es una preciosidad. Para empezar, una preciosidad. Está súper bien acabado. Nada, es brutal, ¿vale? Es un producto increíble y para pino, brutal. Empecé a colaborar con esta marca. Lo primero, es española y me gusta apoyar una marca de aquí, de España. Lo segundo, hacen las cosas muy bien. Y lo tercero, porque me gusta mucho. O sea, me han hablado marcas. No me ha hablado Nike, pero me ha hablado alguna marca de suplementación, alguna también de otras cosas. Y he dicho que no, porque no resonaban conmigo. Y esta marca, pues resuena conmigo, porque a mí ya sabéis que me encanta el pino. Así que tenéis el código ALGE para un 10% de descuento, ¿vale? Código ALGE muy sencillito en la web de Gorletic, que os la voy a dejar a partir de ahora en la descripción de todos los vídeos de YouTube. Cada vez que compréis con mi código, si queréis comprar algo, me ayudáis un montón y es una forma de apoyarme como creador. Seguimos con el vídeo. Voy a hablar de algo que, bueno, voy a hacer una reflexión sin guión ni nada, ¿vale? Esto va a ser una charla entre tú y yo en la que solo hablo yo, es decir, un monólogo sobre ser una copia y por qué debes no ser una copia. Y por qué últimamente solo veo copias. Voy a hablar mucho del ámbito de la calistenia porque es donde estoy metido yo, pero lo digo para la gente nueva o gente que no esté metida en este ámbito. Esto va para todo el mundo, ¿vale? Da igual que estés en cualquier sector o que estés dentro de calistenia. Voy a empezar a hacer también vídeos hablando sobre reflexiones porque me apetece y porque creo que, yo qué sé, no soy nadie, pero algo puedo aportarte a lo mejor. Entonces aquí voy a soltar mis reflexiones, que para eso es mi canal. Veo mucha gente que lo único que hace es ser el clon de otra persona. Está claro que cuando nosotros queremos conseguir algo que otros tienen, debemos de implantar en nosotros aquellas cosas que los demás tienen dentro de sí que son buenas. Si queremos ser un clon de la otra persona, tenemos que implantar tanto las buenas como las malas. Pero, ¿qué pasa? Que si en esa implantación de cosas de otra persona o de cosas que hace la mayoría de la gente no le metes algo de ti, estás perdiendo la esencia. O sea, estás perdiendo todo lo que tú eres y solo eres el clon de otra persona. ¿Te puede servir? Sí, a mucha gente le sirve, ve lo que funciona en los demás, lo copia, hace exactamente lo mismo y les funciona. Pero ¿qué pasa? Que nunca llegan a conseguir algo grande de verdad, o a que la gente les aprecie, les tome en cuenta de verdad, porque no son más que la copia de otro. Yo lo que me doy cuenta es que en el largo plazo, mantener la esencia, mantener la originalidad es lo que más cuenta, tío, ser original, no ser una puta copia. Viene la inteligencia artificial, te va a reventar el culo. Esto es un ejemplo, no tiene una correlación real con lo que estoy diciendo, pero es verdad. Ser una copia cada vez va a tener menos y menos y menos valor. Lo que creo que va a ser muy difícil de sustituir siempre va a ser la originalidad. Destaca por ti mismo. Si aún no tienes algo original que sacar, créalo dentro de ti, ¿vale? Yo tampoco tenía algo original que sacar cuando me creé la cuenta de calistenia hace 3 años de Instagram. No tenía nada nuevo que sacar. Empecé a crear y a crear y a crear y a crear y hasta aquí hemos llegado. O alguno pensará, si no eres nadie. Y la realidad es que es verdad, no soy nadie. Pero sí que me he hecho un cierto hueco, ¿vale? Un huequito en el mundo de la calistenia, sin ser de los mejores del mundo, sin ni siquiera ser del top élite, ¿vale? Simplemente mostrando mi nivel, mostrando lo que hago, dándole un toque de mi esencia, de paz, a veces de también enseñar mi físico, de estética, de muchas cosas. Y al final un conjunto de cosas que he creado dentro de mí y las he mostrado son las que han dado el impacto para que yo tenga pues 130.000 seguidores que tengo ahora en Instagram, 150.000 en TikTok, tenga la comunidad aquí de 8.000 que somos ya en YouTube, que por cierto os amo a todos, la comunidad de YouTube me parece la hostia, y eso es porque estoy haciendo algo original y solo acabo de empezar, esa es la cosa. A mí me da igual lo que si este año crezco más lento, crezco más rápido, yo voy a mantener mi esencia, voy a hacer las cosas que creo que debo hacer y voy a seguir mi camino. Y yo sé, lo tengo claro, es un objetivo mío y es algo que sé que va a pasar, que yo voy a ser de las personas más influyentes en la comunidad de calistenia a nivel mundial, ¿vale? Tanto a nivel hispanohablante como a nivel mundial. Y diréis, vaya puto flipado. Y yo os diré, sí, vale,
Si os parece que eso es de flipado, pero la realidad es que no estoy diciendo que vaya a pasar este mes, ni el mes que viene, ni el año que viene, ni dentro de 3 años. Puede que pase dentro de 8 años o dentro de 10, pero va a pasar. Porque hay algo que los demás o que mucha gente no va a poder hacer, que es mantener la constancia y siempre a un nivel alto, y ahí es donde voy a estar yo. Es un objetivo que tengo, es algo que quiero hacer. No me refiero a nivel de calistenia, de ser el mejor del mundo competitivamente, sino que la gente cuando piense en calistenia diga Alge. ¿Ahora qué nombre se te viene a la cabeza? Pues no lo tengo muy claro, pero seguramente a la mayoría de la gente sabe quién es el Andri Strong, obviamente todos saben quién es Larosa, quién es Kamenov, Chris Heria, se les vienen distintos nombres a la cabeza. Pues yo voy a ser uno de esos nombres dentro de 10 años, y lo tengo clarísimo. Y voy a hacer todo lo que tengo que hacer, y lo estoy forjando desde ahora, desde la originalidad, desde crearlo yo. Os juro que desde que empecé no me he intentado copiar de nadie. Me ha inspirado gente, pero no me he intentado copiar de nadie. Todo lo que he hecho lo he hecho basándome en mi propia originalidad. Los vídeos con las luces cálidas, los vídeos en la naturaleza, todo. He podido ver en otros cosas que me han gustado, pero siempre he intentado crear mi estilo propio. Y es lo que estoy haciendo, crear mi estilo propio. Tú entras a mi Instagram y de verdad, decidme cuánta gente de calistenia tiene una cuenta parecida a la mía. Os lo digo yo, nadie. ¿Por qué? Porque la cuenta es sobre mí y nadie es igual que yo. Por tanto, nadie tiene una cuenta parecida a la mía. A cualquier persona que sea original le va a pasar lo mismo. Nadie va a tener una cuenta como ellos. Pero luego hay mucha gente que tiene las cuentas exactamente igual, ¿vale? Muchísimos calisténicos son exactamente lo mismo. Y para mí eso es un error, porque a largo plazo no te vas a distinguir en nada. Estoy hablando de vivir de esto, ¿vale? No estoy hablando de ser un hobby, no ser un clon de nadie. Por si a alguno le parece que me lo tomo muy en serio o lo que sea, sí, me lo tomo muy en serio porque vivo de esto ya. Imaginaos en el futuro. Si os fijáis, todas las personas en las que vosotros penséis que tienen realmente aura, que han creado algo, que han levantado algo, que han subido a lo más alto su imagen, o ya sea su imagen o lo que ellos han creado, o el trabajo que desempeñan, todos son originales y tienen su esencia propia. Yo que sé, el Chris Heria. Ese tío ha creado un imperio de la nada. Lo ha hecho con su nombre. Ha sabido adaptarse, ha sabido moverse. No es Jesucristo en calistenia. Ha sabido, sin ser el mejor del mundo en calistenia, ni ser de los mejores del mundo, ha sabido crear todo lo que ha creado. Y ya no hablo de dinero, hablo de legado, hablo de inspirar a millones de personas a empezar en calistenia, de hacer crecer el deporte. La pasta ahí entra, pero es de lo último. O sea, hay muchas cosas alrededor, en torno a él, que seguro que le hacen mucho más feliz que el dinero que le ha dado todo eso. Entonces, por eso os lo digo, que nunca vais a llegar a hacer algo grande si sois una copia de alguien, o si os basáis siempre en intentar copiar lo de los demás en vez de crear vosotros. Tenéis que ser los creadores, no los que imitan. El que imita puede que le vaya bien, pero nunca le va a ir tan bien como al tío al que está imitando, ¿vale? Eso es que es de cajón. Por eso yo desde el primer momento he intentado crear y crear y crear y crear, y voy a seguir creando. Por eso este canal de YouTube es así de raro. Y me refiero raro porque te subo un vídeo que como en un día, o te subo un vídeo de tips de algo muy concreto como el pino no mano, o te subo un vídeo de una reflexión, o antes hacía reacciones, porque yo voy buscando, voy encontrando a ver qué resuena más, qué me mola más, qué disfruta la gente, dónde creo que puedo aportar más. Y cuando tenga todo eso claro, todo va a ir mejor, y todo va a ser desde la creación mía y no desde ver qué es lo que funciona a los demás, ¿vale? Lo más jodido hoy en día está claro que es mirar a largo plazo, ¿vale? Si no miráis a largo plazo estáis fuerísima, os lo digo ya. Mirar a largo plazo es una habilidad, creo que es la más importante, en serio, porque mirar a largo plazo te hace hacer hoy lo que no quieres hacer simplemente por el largo plazo. Mirar a largo plazo te hace disciplinado. Mirar a largo plazo te da visión de campo. Te ayuda a relativizar lo que está pasando ahora mismo, alejarte un poquito, verlo desde arriba y decir, vale, esto va a repercutir allí. Hay días en los que digo, hostia, pero ¿qué película me estoy montando? O sea, y si esto es, si estoy flipado, y si esto no funciona, y si, yo qué sé, pasan 12 horas a la mañana siguiente y digo, esos momentos de duda, hostia, es que los tiene todo el mundo, los momentos de duda. Y son mierda, porque luego se impone, si tú estás poniendo el trabajo, se imponen los momentos de decir, es posible, es real, esto va a pasar. Cada uno se estaría imaginando una movida en su cabeza cuando yo digo esto, ¿vale? Se estaría imaginando siendo actor en Hollywood, siendo futbolista, siendo ingeniero en la NASA, me da igual, ¿sabes? Me da igual, porque yo sé que cada uno de vosotros tenéis vuestros sueños o vuestras ideas, y si no los tenéis, empezad a buscarlos, porque es lo que le va a dar propósito a vuestra vida. Yo desde que supe a qué me quería dedicar, ¿veis la potencia con la que lo digo? Porque me llena por dentro, tío. Saber a qué me quiero dedicar, saber lo que quiero que hacer, saber el camino que tengo que recorrer, me parece brutal, ¿vale? Y te dan ganas de hacer cosas, tío. Y es imposible que no acabes siendo una persona de éxito, dándole la definición que te dé la gana de éxito. Si quieres relacionarlo a dinero, o si quieres relacionarlo a estatus, o si quieres relacionarlo a ser el mejor en tu trabajo, si quieres relacionarlo a
a tus relaciones, me da igual a qué lo quieras relacionar, pero cuando tienes el propósito claro, imparable, imparable, eso es así. Y tener el propósito claro, si lo tienes bien definido, te ayuda al tema principal del vídeo, a no ser una copia. Porque es tu propósito, no es el de nadie más, es el tuyo. Puede que coincida con otras personas, pero lo vas a desarrollar con tus propios medios, de tu manera, con tu forma de ser. ¿Qué pasa? Que cuando no está bien definido, por ejemplo, hay mucha gente que tiene como medio ganar dinero, única y exclusivamente, entonces van a copiarse de aquella persona que ha ganado dinero, pero no les va a ir tan bien, porque aquella persona que ha ganado mucho dinero a lo mejor lo ha hecho desde la naturalidad, desde querer aportar, desde crear un proyecto, y los otros lo están copiando con la única intención de ganar dinero, que es lo que la primera persona nunca tuvo como principal objetivo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Una puta copia, una puta copia. Yo, por ejemplo, siempre he querido desarrollar un estilo propio en calistenia. Propio de verdad. No hacer los movimientos que hace todo el mundo, igual que hace todo el mundo. No. Tener mi variedad de skills, ser versátil, tener mi rollito, mi flow, mi forma de hacer las cosas. Y lo estoy consiguiendo. Y aún me queda mucho camino por recorrer, pero lo estoy consiguiendo. Y así puede hacerlo todo el mundo. Todo el mundo. Si tú piensas, ya está todo hecho, mis cojones, ya está todo creado, ya están todos los estilos creados, mis cojones. Falta el tuyo. Y el del que tienes al lado, y el de tu colega, y el de tu colega del otro país, y cada uno puede desarrollar de 1000 formas distintas. No sé, ¿qué diría como resumen de este vídeo para ir cerrando? Diría que ser una copia es lo peor que puedes ser, que te desarrolles por ti mismo, que encuentres tu propósito cuanto antes, porque te va a dar un... ¡Fua! Te va a dar un... Te va a dar un camino a recorrer que te va a llenar de energía cada día y te va a llenar de esperanza y de pasión. Mira que parezco, no sé, un poeta o algo. Pero es verdad, es verdad. O sea, te va a llenar de un fuego interno, tío, de saber lo que quieres hacer. Porque hoy en día está muy nublado, ¿no? Con todo esto del desarrollo personal. Levántate a las 5 de la mañana, come sano, ves al gym. Y todo eso es como, vale, pero ¿para qué? Dame un propósito. Esto me va a servir, vale, me va a servir para tener la mente más clara, para estar en forma, estar sano, pero ¿y qué voy a hacer cuando esté así? En plan, ¿para qué? Pues tienes que encontrar ese para qué, porque si no, no vas a ser capaz de hacer todo eso. Entonces, el para qué, una vez lo encuentras, joder, te da oxígeno. Y es que te da esperanza, porque cuando ves el futuro nublado, ¡ah! Es raro. Yo cuando estaba en la uni lo veía un poco nublado, porque era como, vale, no quiero dedicarme a esto, quiero vivir de la calistenia, pero no sé, no sé. Ahora es como ahí, pa. No voy ni a cerrar el vídeo, solo voy a decir que espero que os haya molado, que espero que resuene con vosotros, que me digáis, no sé, lo que os dé la gana en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y si os mola este formato también hacedmelo saber porque haré más reflexiones. Un besito para todos y adiós.